Es difícil imaginar la vida sin las cárceles. Tomamos las prisiones como un hecho, pero a menudo tememos enfrentar las realidades que producen. Después de todo, nadie quiere ir a la cárcel. La prisión funciona como un sitio abstracto en el cual se depositan les indeseables, aliviándonos de la responsabilidad de pensar en los verdaderos problemas que afligen a aquellas comunidades de las que se extraen prisioneros en números tan desproporcionados. Este es el trabajo que realiza la prisión. Nos exime de la responsabilidad de comprometernos seriamente con los problemas de nuestra sociedad, especialmente aquellos producidos por el racismo y, cada vez más, por el capitalismo global. Mates y anarquía, mates y anarquía. Prepara tu mate y ponete de azul ya. Mates y anarquía, mates y anarquía. Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 13 de Mates y Anarquía. Hola Cuervito. Hola Lau, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. En esta tarde casi otoñal de primavera. Bueno, en este episodio vamos a estar hablando sobre las cárceles. Sí, así es. Que es un tema que nos interesa hablar de hace rato. Hemos tocado un poco la seguridad, un poco la policía, la política. Y nos parecía necesario siempre hablar de un factor que por ahí muchas veces, como bien dijimos en la frase al principio, damos por sentado, pero tiene toda una historia, una impronta y una ideología cargada, ¿no? Claro, ¿qué son las cárceles? ¿Qué significan en materia de justicia, en materia de represión, en la ideología que tienen detrás y la consecuencia que tienen en la vida, ya sea de las personas presas y de las personas que están en la calle, pero que igual también estamos condicionadas por la cárcel y la justicia carcelaria? Sí, así es. Y también pensar, como no, preguntas que vayan detonando también el sentido de lo que buscamos también en este programa, ¿no? Porque desde qué lado existe la cárcel, quiénes van a la cárcel, por qué se sostiene, qué es lo que busca, ¿no? También no es un lugar inocente o institucionalmente inocente, sino como tiene todo un propósito, una realidad. Y no, por eso por ahí pensando también desde el punto de vista de dónde salen también, de dónde parten las cárceles. Y sí, tenemos la respuesta clásica quizá más buscada, pero por ahí para nosotros lo que pensábamos o lo que reflexionábamos antes de hacer el programa era como que para nosotros la cárcel es como la institucionalización de las mazmorras, de las torturas, algo más sistemático también. Y pensar también que siempre existieron calabozos o torturas, ¿no? Pero lo que hace la cárcel, lo que significa la cárcel, lo que busca, sistematización, tortura, ¿no? De la pena, de la condena, y también el hecho también de la famosa reinserción social tiene que ver, como lo que decíamos un poco, con la persona delincuente, malviviente, antisocial, como se dice en otros lugares, que apunta hacia la reinserción social. Pero cuando hablamos de reinserción social, ¿de qué estamos hablando? Sí, por un lado, claro, esto que la cárcel se presenta como algo diferente a la tortura, de algún modo, como antes el castigo era más ligado a lo físico, quizás al asesinato directamente, a la tortura, a la quema de bruja, al fusilamiento de una. A través de la institucionalización del castigo, se presenta como menos tortuoso la cárcel, cuando en realidad, a nuestro parecer por lo menos, la cárcel de por sí es una tortura. Más allá de las formas en que se presenta hoy en día y en el territorio en el que habitamos, que claramente hay torturas específicamente, denuncias de malos tratos, sobrepoblación, pero aunque fueran las mejores condiciones, entre muy comillas, tener encerrada a una persona aislada ya es una tortura de por sí. Pero claro, el Estado sí presenta esto como a través de la construcción del Estado, la cuestión de la policía, de una autoridad
por fuera de antes, que quizás también estaba la iglesia. Se presenta incluso desde una cuestión más científica todo, de estudiar el delito, como si fuera también la cárcel se presenta como imparcial, porque lo que tiene la ley y la justicia como la conocemos hoy en día, que es que se esconde atrás de una supuesta igualdad de derechos, donde se supone que la justicia juzga a todos por igual, y no importaría si sos rico, si sos pobre, si sos mujer, si sos hombre, si sos blanco, si sos negro. Pero en realidad sabemos que en la sociedad en la que vivimos, que es desigual, nadie nace en una situación de igualdad donde partas de tener las mismas condiciones de vida. Entonces, si la ley es, bueno, no tenés que robar, ponele, pero algunos tienen la heladera llena y otros no, y no partimos de la misma igualdad. Más allá de que obviamente los ricos roban y no son juzgados, ¿no? La cárcel está llena de pobres. Los ricos, se hicieron ricos por justamente robar tierras, ocupar territorios, masacrar, fusilar, y a través de eso se hicieron ricos. Entonces, bueno, esa justicia que se presenta como imparcial, en realidad no es imparcial, porque tiene atrás, y sin llegar a que los jueces quienes son también, ¿no? Quienes imparten la justicia, pero bueno, tiene atrás a un sistema desigual, por lo cual no partís de la misma base ya. Sí, también pensarla, o sea, la cárcel como un lugar, como decíamos, político e ideológico, porque conlleva todo un pensamiento detrás. O sea, ¿quién aprovecha la imagen de la cárcel? ¿Sí? El Estado aprovecha la gente que busca más represión también, o como, si bien sí hay muchos grupos que buscan un poco más, más derechos dentro de las cárceles, o buscan que los presos puedan comunicarse, o por ejemplo el Centro Universitario de Devoto, o talleres en la cárcel de Varela. Creo que todo eso existe, pero bueno, en la cárcel es un lugar ideológico. Son centros de exterminio, como se dice en las frases, son centros de exterminio y de tortura constante. Y digo, la frase de, bueno, que se pudran en la cárcel tiene mucho que ver con eso también, como no, sí vamos a condenar la pena de muerte en la ejecución, pero vamos a decir que se pudran en la cárcel, que básicamente lo... Y bien, como muy bien dice la frase de Angela Davis, se tiran a los indeseables dentro de esos lugares, también es como no hacerse cargo de un montón de problemas, que es algo que la sociedad hace, por algo se eligen representantes, por algo hay partidos políticos y por algo hay personas que tienen más poder. Bueno, y pensándolo también desde este territorio, la construcción de las cárceles se dio en sintonía también con lo que fue tanto el avance del colonialismo español como la construcción del Estado argentino, ¿sí? Muchos de lo que fueron pueblos originarios fueron llevados a distintas colonias penales, fueron llevados en largas caminatas, ¿no? La isla Martín García es un gran ejemplo también, y creo que también tiene que ver con el proceso de lo que estábamos hablando desde el lugar ideológico que ocupa la cárcel. Sí, estas cárceles que existían acá, como por ejemplo la de Martín García o la de Ushuaia, que están en islas. La de Martín García es cerca de Buenos Aires, pero una isla, y Ushuaia es al final del mundo, básicamente, muy al sur, donde hace un frío de congelarse, donde una cárcel se pueden imaginar que calefacción no había. Es un ejemplo muy claro de tortura y de aislamiento, y también muy vinculado con la construcción del Estado, la imposición del capitalismo y todo, cómo se usa a los presos como mano de obra esclava, porque con esta excusa de reinserción, incluso que igual en esa época ni creo que hubiera intención de, no puedes decir que pensás reinsertar a alguien cuando lo condenas a cadena perpetua, por ejemplo, o lo mandás a morir a Ushuaia. Pero bueno, la legitimación que podría tener como forma de castigo mandar a alguien a morir o a trabajar construyendo una ciudad, como tantas ciudades que se construyen alrededor de una cárcel, y que donde hay cárceles, los pueblos, las ciudades viven en torno al negocio que construye la cárcel. Y bueno, y en estas que por ejemplo nombramos, que hoy en día no existen más esas cárceles, pero que eran centros de tortura donde mandaban a la gente a morir, donde mandaban a compañeros anarquistas también. Y bueno, es muy claro también de esto de cómo aíslan a las personas, también trasladándolas muy lejos de donde viven,
que es algo que sigue sucediendo igual, donde a las personas presas las llevan a otra provincia y quedan completamente aisladas de sus familiares y de sus entornos. Claro, sí, la justicia tiene la prioridad, por así decirlo, de si vos sos un preso que estás, no sé, en La Plata y sos, como así decirlo, indeseable o medio rebelde, te mandan a Chaco, por ejemplo. Así, sin mediar nada, ¿viste? Y si vos no tenés ni los medios ni los contactos para poder hacer un habeas corpus o algo, quedaste ahí y a nadie le importás, y lo que termina pasando un poco, también se busca eso siempre. Por eso, si bien Argentina no tiene una tradición de presos políticos como quizá en otros lugares, sí tiene una tradición de lucha dentro de las cárceles, y todas esas luchas se han visto también golpeadas por la represión de esa manera también. No solo separando a la gente, sino como tirándola en lugares de la cárcel de Chaco, Sierra Chica, Rawson. Digo, como que existe toda una cuestión también detrás de seguir separando y seguir torturando a la gente dentro de la cárcel. No es que solo la cárcel, la gente que está en la cárcel está solo ahí, bueno, y vive como puede y ya está. No, existe todo un mecanismo desde los penitenciarios hasta el sistema judicial que sigue avasallando a la gente que está dentro de los penales. Sí, con respecto a los usos, con respecto a las funciones de la cárcel, que se supone que rehabilitar a la persona, ¿no? También como si estuviera enferma, cuando es más la sociedad que está enferma, o prevenir el delito, cuando en realidad es como un círculo vicioso también, como la cárcel y el delito se necesitan. La justicia determina lo que es el delito también a través de un sesgo capitalista, obviamente. Entonces también denomina lo que es un robo de la misma manera, porque hoy en día nadie diría que es un robo, por ejemplo, lo que sucedió, que muchos colonizadores ocuparon tierras que no eran de nadie, ¿no? O eran de comunidades que ya habitaban ahí. Eso es un robo, ¿no? Que se considera robo lo determina la justicia a través de una ley. Hoy en día, robo es que agarres una comida a un supermercado sin pagarla, pero no es que un patrón obligue a alguien a trabajar un montón de horas por 2 pesos, en condiciones infrahumanas, en el campo, donde incluso hay trata de personas y obligan a alguien a trabajar gratis. Entonces, siempre que se considera violencia, que se considera robo, que se considera usurpación, si uno va, ¿no? Si una comunidad mapuche ocupa su tierra que le pertenece, entre comillas, pertenece siempre, pero en la que han habitado desde hace muchísimo tiempo, hoy en día dicen que es usurpación. Pero lo mismo hace una empresa y es válido y es legal. Entonces, siempre la justicia determina lo que es el delito según la conveniencia de quienes, de los ricos, de los poderosos. Y esas mismas leyes van cambiando según el contexto y según convenga al gobierno de turno también. Claro, y justamente esa es la respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los que entran en la cárcel? Y cuando hablamos de gente indeseable o les indeseables, entra la gente pobre, los delincuentes, los marginales, los revoltosos, la gente que busca otra forma de vivir, ¿sí? La vida puede irse de forma ilegal, hablamos de anarquistas, hablamos de todo lo que presente quizá un desorden, ¿no? Un disturbio en la paz social. Es algo que siempre venimos tocando, ¿no? Cuando hablamos de progresismo la vez pasada también lo tocamos, al consenso de la paz social. La cárcel es como la pena que le cae a un individuo por el disturbio de la paz social. Y me parece re interesante como que plantearnos también de que todos los sujetos que pasan en la cárcel pueden cumplir cualquier tipo de condena, pueden incluso tener prisión preventiva sin tener una condena firme, pueden pasar meses, incluso a gente que ha pasado años sin una condena dentro de la cárcel. Y como hablábamos antes, si vos no tenés quizá la perspicaz o no tenés la posibilidad o los recursos para poder ponerte un buen abogado, puedes morir tranquilamente en la cárcel, porque también el mundo de las leyes no es un mundo fácil de acceder, por así decirlo. O sea, siempre tenemos que involucrar a un abogado de por medio, siempre hay plata de por medio, y bueno, los abogados suelen ser bastante caranchos, en verdad. Y también eso, o sea,
volvemos al mismo, las personas que sí tienen recursos para recurrir a un buen abogado, o vienen de una familia, o tienen un apellido importante, son personas que casi nunca pisan la cárcel, o si la pisan es en formato privilegio, es en formato de refugiado, en un pabellón VIP y todo eso, y también eso aleja un poco la sensación de la cárcel, ¿no? Que volvemos a decir, es un lugar horrible, o sea, yo no desearía que se extinguiera la cárcel. Cuando uno pisa una cárcel es como un sentimiento totalmente de abandono, de miseria total. Ves las personas hacinadas en lugares muy pequeños, en condiciones totalmente miserables, ¿no? Y creo que la cultura carcelaria que se crea dentro de esos ámbitos, o la gente allegada a esos ámbitos, también es re dura también, porque visitar un preso, hacerle la cana a alguien, es un esfuerzo re duro, sinceramente, sea tu familiar, sea tu amigo, tu pariente, tu pareja, lo que sea, es muy duro, y creo que a veces no se valora eso. Por ahí como decíamos, como en la cárcel se dan por sentados, las visitas también lo son. Increíble que eso sea un privilegio para un preso en la visita. Sí, hay mucho maltrato a los familiares de las personas encarceladas también, ya con lo difícil que es tener que trasladarte al lugar donde la persona que vos querés está presa, y que te dejen pasarle cosas, porque igual si vos no le llevas cosas, esa persona no come, no tiene acceso a la mayoría de las cosas, y por ahí eso, llevarlas y que te digan que no pasa, que te inventen excusas, las requisas, incluso a los niños que están privados de su libertad con su madre también, en condiciones que si no son aptas para adultos, menos aún para niñas. Eso, la condición de las mujeres embarazadas, sí, son condiciones que no son humanas y que las sufren las personas privadas de su libertad, y también todas las personas cercanas que tienen que seguir adelante incluso sin esa persona que por ahí lleva plata a la casa. Incluso las personas que están con arresto domiciliario y por ahí no en un penal, igual también es la misma situación, como no poder moverte de tu casa. Cuando las personas están enfermas tienen que ir a un hospital, o hacerse cargo de su familia, ¿no? Porque igual si tenés hijos o tenés familiares a cargo, ¿cómo haces si estás privado de tu libertad? Nada, eso, la cantidad de cuestiones de muertes ligadas a la no atención de la salud, que para que una persona la trasladen a un hospital afuera de los muros es muy difícil, como que ponen excusas, dejan a la gente sin atender y se mueren, que son asesinatos claramente. Son muy duras las condiciones, y a nivel social está como decías, como naturalizado a un punto, como esta cuestión del castigo de que se joda, ¿no? Como que se joda porque está preso, y esa deshumanización también del otro, sin tener en cuenta como las condiciones sociales, como desde una perspectiva súper racista, súper clasista, como de odio al pobre, de que se cae porque algo habrá hecho también. Nada, es como parte de una sociedad muy inhumana, muy que justifica la tortura. Obviamente no toda la sociedad, pero sí hay una visión como súper fascista sobre las cárceles, no teniendo en cuenta que son personas y que además tienen ya estar privado de tu libertad es una tortura, y más las condiciones en que están, y que falta como un apoyo de las personas que están afuera a las personas privadas de su libertad, como una solidaridad, y que por eso también termina recayendo mucho en los familiares, que de por sí obviamente son personas que no tienen los recursos para acompañar, porque justamente si las personas que están en cana son personas pobres, sus familiares también, y sí, y los ricos no van en cana, porque por supuesto que las leyes están hechas a favor de los ricos y no a favor de los pobres, y que las cárceles son un negocio, y que todo lo que es el delito, el robo también es todo un negocio, como también hablamos en el podcast de inseguridad, porque toda la idea del delito, del robo, genera toda una industria de las cámaras de seguridad. Además del robo que son las cárceles, del trabajo esclavo que son las cárceles, que es otra cosa que tampoco se habla, donde las personas presas trabajan por 2 pesos con 50 literal, y estás un poco obligado a trabajar por un lado porque si no, no tenés beneficio, que si no además estás encerrado todo el día,
y después encima por ahí se mandan la parte de, bueno, porque estamos ayudando a personas para la reinserción haciendo juegos de plaza, que no le estás pagando nada a esa persona que está presa. Todo es un negocio. De esas cosas tampoco se habla, de cómo están explotando presos, obligándolos a trabajar por 2 pesos. Además de eso, toda la industria de la seguridad que mueve millones en todo el mundo, ¿no? Sí, y también como desde nuestro lado también anarquista, o sea, qué es lo que podemos pensar, cuál es nuestra reflexión. Yo me acuerdo, tirando una anécdota personal, que hace mucho tiempo tuvimos la oportunidad de hablar en una escuela con unos guachines, qué sé yo, que habían visto tipo La Patrulla Rebelde y bueno, estaban interesados tipo en lo que era el anarquismo, por así decirlo. Y la charla como que se dio en ese momento nos pareció re interesante porque ellos lo que nos plantean es, bueno, ¿y la cárcel qué onda, viste? ¿Cómo lo veíamos nosotros? Y bueno, obviamente lo que uno siempre dice es, bueno, las cárceles son una mierda, solo existen porque existe la propiedad privada, porque en realidad si no existirían, bla 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 bla. Y por ahí esa reflexión que nosotros hacemos simple por ahí, o que damos por sentado, como decimos, conlleva muchas más cosas en realidad, porque la cárcel implica muchas otras cosas, implica las cárceles para animales, implica los psiquiátricos, implica un montón de cuestiones sociales mucho más insertas en la sociedad que son un edificio con hormigón, ¿no? Implica toda una construcción social, implica, como dijo Lau, lo de la seguridad, lo del negocio, implica racismo, colonialismo, implica un montón de cosas que a la larga o a la corta vuelven a dejar una marca ideológica. Y de nuestro lugar de anarquistas, creo que lo que se puede hacer siempre es como, más allá de los presos políticos, que bueno, siempre es importante porque creo que deja como una cuestión más de solidaridad y apoyo mutuo a gente que por ahí piensa como uno, pero la cárcel pesa sobre un montón de personas, y por ahí la construcción o grupos que han intentado siempre meterse en la cárcel, sea a través de juntas anticarcelarias, de escritos o lo que fuese, siempre es importante tenerlo presente, expandirlo, escuchar la voz de la gente que está presa. Por eso por ahí, en este momento por ahí me gustaría recomendar quizás algunos libros que están buenos, como el de José Tarrío, ¿no? Cuyo hombre huye, Adiós prisión, también de José Garfia, creo que es, y también, que ya lo habíamos recomendado en su momento, que es una editorial de presos que están en Varela, en Buenos Aires, que se llama Poetas, Cuenteros y Verseros, que sacan libros y folletos, ¿no? De experiencias de algunos presos, o sea, también escriben sobre filosofía. Pero bueno, siempre está bueno escuchar por ahí esas voces. Hay bastantes igual colectivos anticarcelarios, distintas partes del mundo, obviamente con más impronta anarquista, con menos. Pero bueno, esas voces están también y está bueno que se escuchen, como darle esa oportunidad y entender, porque quizá vos que estás escuchando esto nunca te tocó para algún familiar preso o un amigo preso o alguien que estuvo detenido, pero es una realidad bastante abrumadora y nada, tener la oportunidad quizás de escucharlo no sé, nos hace quizás ser más empático a veces o entender ciertas cosas. Sí, hablar con un poco más de conocimiento y viendo a las personas atrás de las rejas también, ¿no? Porque justamente yo creo que esos discursos más fachos tienen que ver con sentirse ajeno a esa realidad y verlo muy de lejos y no pensar que hay personas ahí. Y que, bueno, más allá, es medio pedorro tener que llegar al punto de decir, vos podrías estar preso o un amigo tuyo. Y creo que si fuera así, la verdad que es horrible tener un amigo atrás de la reja, ver si lo puedes ver una hora, rodeado de otras personas. Nada, no es una situación que esté buena. Entonces, la empatía siempre, por favor. Y después, con respecto a esto que decías, que me pareció muy copado, con respecto a que la cárcel tiene y necesita una sociedad carcelaria alrededor. Entonces también, como con respecto a por ahí las posturas críticas, no es que nos quedamos como en un abolicionismo penal, por ejemplo, porque no es como pensar, bueno, las cárceles no, pero otro tipo de castigo también, o de qué manera reformar como la cárcel, sino que sí queremos la destrucción de las cárceles, pero también de la sociedad que la necesita. Como en realidad, por supuesto que no podemos pensar esta sociedad sin cárceles, porque es una sociedad carcelaria en sí, y la cárcel es un reflejo de la sociedad que la construye. Entonces,
es un cambio que tiene que ser de la sociedad, en verdad, porque por supuesto, si no hubiera propiedad privada no habría robos, si no hubiera una sociedad autoritaria no habría un montón de problemas que genera esa sociedad, como lo decimos creo que siempre. Pero claro, como para tampoco pensar como otro tipo de castigos que sean menos duros, sino que ya la idea de castigo es una cuestión como autoritaria, porque ¿quién ejerce el castigo? Pero bueno, siempre pensar en eso, que justamente tiene que ver incluso con la cárcel, que uno a veces no se puede sacar de la cabeza, y que por más que, por ejemplo, eso, una persona sale de la cárcel, ¿y qué se encuentra afuera? ¿No? Porque el trabajo igual también es una cárcel. O sea, vivimos en una sociedad que además de esta cuestión de vigilancia todo el tiempo, está rodeado de cámaras, está rodeado de policías, tiene que ver con una existencia, no está basada en la libertad, sino en el condicionamiento de la economía sobre nuestras vidas, donde si no tenés un trabajo, ¿cómo conseguís la plata? Si no tenés plata, ¿cómo conseguís para comer? Uno nace y la sociedad está estructurada en base a cuestiones como la imposición del dinero, donde, bueno, naces en una casa donde hay dinero o no hay dinero, donde tenés acceso a la comida o no, donde tenés acceso a agua potable o no, a tener zapatillas, a desear algo que te imponen también. Entonces, esta sociedad está dada y uno no se puede aislar de eso. Bueno, más allá de las decisiones individuales, que es muy fácil también echarle la culpa a alguien de si eligió robar o no, cuando no es lo mismo si tuviste o no oportunidades de acceder a ciertas cosas. Y tampoco sin caer en, bueno, robar es malo y estudiar es bueno, y también como una vida que te imponen de lo que se supone que tenés que hacer. Porque ya de por sí se supone que tenés que tener una casa, un auto, un trabajo, un esposo, una esposa, hijos. Y toda esa vida no es para todo el mundo. Y es una vida impuesta también. Entonces, lo que se impone también como deseo, porque si tenés que tener este celular, o este otro, o estas zapatillas, está todo conectado, ¿no? Porque vos tenés un celular, pero te molesta si el otro quiere chorear para tener un celular. Entonces, pero ¿por qué tu deseo está bien y el del otro no? Porque también es hipócrita la sociedad, ¿no? Como, no roba para comer. Pero si vos también te estás pidiendo un crédito y estás pagando un celular a 3 años y te pensás que es más digno lo tuyo. Hoy en día, ¿cuánta gente puede acceder a un trabajo estable? ¿Cuánta gente puede acceder a algo sin estar completamente endeudado? Digo, la mayoría de las personas, creo, en este país están endeudadas. ¿Y quién se beneficia de eso? ¿No es un robo de parte de los bancos? ¿No es un robo por parte de las empresas? Porque igual la vida te la están robando, ¿no? Cada vez que te aumentan el precio de todo lo que necesitas para vivir y no te aumentan el sueldo, ¿eso no es un robo? Bueno, entonces es muy fácil también como amoldarse a la moral de esta sociedad sin cuestionar que vos también estás preso de todo, sobre todo del dinero y de las leyes que los ricos impusieron sobre nosotros. Eso también es estar preso. Como para ir poniendo también, entender la realidad y también entender la cantidad de gente de la que estamos hablando, queremos tirar un par de datos, no a modo de cálculo frío, sino a modo de también dimensionar de la cantidad de gente de la que estamos hablando, ¿no? ¿Vos tenés ahí un par de datos, Lau? Sí, en el informe en 2024, Argentina hay en total 120.700 personas, por lo menos en lo que es el informe del año pasado, 2024, privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios, más 12.800 personas que están detenidas en comisarías, que es un montón también, porque las comisarías justamente tienen aún menos condiciones de lo que son los servicios penitenciarios, porque no están pensadas para que una persona cumpla una condena ahí. Entonces justamente veíamos en las estadísticas y en los documentos que muchas ni siquiera tienen servicio de agua 24 horas, tampoco tienen espacio como para visitas, patio, o sea, las condiciones son aún peores. En Capital Federal solo hay 2.000 personas que están alojadas en comisarías y alcaldías.
y el resto, bueno, de otras provincias, pero que también muchos lugares no tienen ahí una cárcel y tienen a las personas como encarceladas en comisarías por muchísimo tiempo sin tener como acceso a muchas cosas básicas. Claro, ¿te acordás eso? Los 7 pergaminos también, que fue un incendio que se dio en una cárcel de gente que estaba hace un par de meses, yo creo que más de 6 meses, fija ahí dentro de una comisaría. Sí. Y bueno, se prendieron les prendieron fuego básicamente, y bueno, esto fue una cuestión de hace un par de años ya que pasó eso, me acuerdo. O sea, en total hay 133.000 personas privadas de su libertad, por lo menos, porque obviamente el número va cambiando, más que en 2024 sumaron 4 unidades penales nuevas, una que corresponde al Servicio Penitenciario Federal, y también en Capital hay 3 institutos que son para menores de edad. Es mucha cantidad de personas, o sea, Argentina está dentro de los países con mayor tasa de personas presas con respecto a la cantidad de habitantes, donde vemos que eso, cada vez hay más personas presas, más condiciones inhumanas de detención. Y bueno, y con este discurso de mano dura de que vayan presos, incluso más personas que están privadas de su libertad sin condena, por penas cortas, pero que ante la duda también eso ponen prisión preventiva, siendo la mitad de las personas que están privadas de su libertad están sin condena. O sea, quizás incluso dentro de esta lógica culpable e inocente, quizás son inocentes porque no tienen nada en contra, pero por las dudas están encarceladas. Y una persona puede estar en teoría hasta 2 años privado de su libertad sin una condena, que incluso a veces se extiende más tiempo, pero es muchísimo tener a una persona 2 años presa sin siquiera tener una condena que confirme que tenés pruebas de que esa persona cometió el delito que decís que cometió. Y sin contar que eso, como decía, por ahí acá no hay como un recorrido de presos políticos, pero que también hay personas que están presas por cuestiones políticas, por cuestiones de no libertad de expresión. Sí, y pensar también, no solo esto de los niños, también como el hecho de que cuando nosotros antes hablábamos de que había personas, o generalmente la gran mayoría de los presos no tienen ni los recursos, ni la logística, ni el lenguaje judicial, lo que hacen es poner lo único que pueden poner al alcance, ¿sí? Que es su cuerpo. Entonces se viene la medida de fuerza, ¿no? Lo que es la huelga de hambre, líquida, sólida, las autolesiones, coserse la boca, también había mucho en su momento, que es parte también de eso, de la resistencia que se da dentro de las cárceles, porque repetimos, como no hay una tradición de lucha de prisión políticas, pero sí existe una lucha dentro de las cárceles por parte de los presos o de los familiares o de amigos de familiares también, que se ha dado en este último tiempo y siempre se dio, ya sea por traslados, ya sea por corte de visita, por la alimentación de mierda, o por que van a sacar alguna ley nueva o una modificación de alguna ley que los perjudica. Nada, que eso se ha dado constantemente. De hecho tenemos acá un par de numeritos de lo que son las medidas de fuerza que solo se dieron en el 2025. Que nada, tenemos 33 medidas de fuerza a nivel nacional, que han sido 30 individuales y 3 colectivas, ¿sí? Me parece como interesante destacar esto porque a veces por ahí pensamos que bueno, los presos están presos y ya está, o imaginamos tipo cierta romantización por ahí de lo que es la vida en la cárcel, y la verdad que no hay ningún tipo de romantización. O sea, es un lugar horrible, que la gente vive en condiciones nefastas y que hace lo que puede para sobrevivir muchas veces. Y la necesidad de que la única herramienta que tengas sea el cuerpo para poder resistir, habla del instinto de lucha, también de sobrevivencia, que es muy importante y que creo que nuestro rol como personas críticas y rebeldes a esta realidad, a este sistema, tenemos que tener en cuenta. Como decíamos, hablamos de la empatía, ¿no? También, y nada, me parece muy importante destacarlo, y también me parece importante como relacionarlo también con lo que está pasando con Jones Walla, que en este momento, en el día de hoy que estamos grabando, está cumpliendo el 8º día de huelga de hambre líquida,
¿sí? Que él había empezado hacía 2 semanas, creo, más o menos, o un par de días antes, y que supuestamente desde el juzgado le habían aprobado una de las cosas que él había pedido. Entonces él baja la huelga, pero desde el poder del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patito Bullrich, ¿no? Esta persona tan nefasta que no paramos de verla desde los años 2000 aproximadamente, del lado de los poderosos, le baja el pulgar para que le saquen todas las peticiones que había logrado el Jones Wallace, y hace que nuevamente vuelva a entrar en huelga de hambre. Creo que es importante no solo mencionarlo, sino también acompañar en lo posible ese reclamo y esa lucha, ¿no? Sí, solidarizarse desde la afuera para que las personas que están encarceladas no estén aisladas, que ya desde todos lados se intenta aislarlos, y poder difundir las luchas que están llevando a cabo es muy importante, porque bueno, la persecución a la comunidad mapuche en general, la criminalización, Facundo Jones Wallace, que ahora lo tienen preso hace 3 meses por dichos y que se lo acusa de terrorismo, es un nivel de persecución que está creciendo, donde también se ha puesto como terroristas a toda una comunidad mapuche, y donde la persecución está yendo mucho por ahí. Entonces, bueno, solidarizarse con todas las personas presas en general y las personas que están, como decía, luchando a través de una huelga de hambre, para poder solidarizarse desde afuera y ver si se puede colaborar también de algún modo con esas luchas. Bueno, y como para ir cerrando un poco todo lo que fue este capítulo, todas estas reflexiones que hemos tenido, siempre les invitamos a compartir sus opiniones, sus escritos, sus comentarios, para quizá nutrirnos de esta manera. Entendemos que quizá es difícil generar un diálogo o una conversación, porque bueno, nos estás escuchando y vos capaz querés escribirnos, decirnos no sean boludos, le faltó esto, pero bueno, siempre con nuestras redes sociales nos podés escribir. Y dejar obviamente un saludo a todos los compañeros que en estos momentos se encuentran bajo las redes del hormigón, bajo las rejas, a todos los compas que están luchando, que encuentran su día a día a través de la prisión. Y libertad para todos los compas, y nada, fuego a las cárceles. Y le dejamos un saludito. Un saludito también si nos quieren difundir proyectos de personas que estén haciendo cosas privadas de su libertad, familiares, cuestiones de difusión anticarcelaria, también pásennos y las podemos difundir. Gracias por escuchar, y abajo los muros de las prisiones. Abajo.